Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta guía 14 iniciamos una nueva unidad de estudios que corresponde al tema de relaciones y álgebra. Específicamente vamos a iniciar con el tema de función cuadrática. Este tema es un tema que se va a profundizar muchísimo más en el nivel de 10º año. En el caso de nosotros, lo único que vamos a hacer es ver como una noción sobre qué es la relación de la función cuadrática y cómo se construye una función cuadrática. Bueno, antes de iniciar, tenemos que saber que vamos a trabajar con expresiones algebraicas. Entonces tenemos que recordar que las expresiones algebraicas es aquella combinación o es aquella colección que hacemos con números y letras, ¿verdad? Siempre relacionados por medio de operaciones básicas. Las expresiones algebraicas se clasifican en varios tipos: monomios, binomios, trinomios, polinomios en adelante. Los monomios específicamente tienen las expresiones algebraicas tienen constantes y variables. ¿Qué son las constantes? Bueno, las constantes van a ser todos los números, que pueden ser cualquier número real, un número entero negativo, un número entero positivo, fracciones, raíces, decimales, números como pi, ¿verdad? O Euler. Y las variables van a ser las letras, que recordemos que son las letras del abecedario. La mayoría de las veces las utilizamos en letras minúsculas. Entonces, para efectos de nosotros, ¿verdad? Esta expresión 4m a la 2, que tenemos acá a la derecha, es una expresión algebraica. ¿Okay? La m representaría una variable y el 4 es lo que definimos como una constante. También, por ejemplo, esta expresión que tenemos aquí, menos 5x a la 2 más 2x más 3, también es un ejemplo de una expresión algebraica. ¿Ok? Esto se profundizó también el año pasado en octavo año. Si nos devolvemos aquí al texto, nos dice que existen expresiones algebraicas que se establecen de acuerdo con la relación entre variables, donde la llamada variable dependiente depende directamente su valor al valor que tome la variable independiente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Se los voy a representar por medio de un ejemplo. Todas las fórmulas para calcular el área, el perímetro de las figuras geométricas es un ejemplo de una relación algebraica, donde se pone en juego dos variables. Si recordamos, si nos devolvemos aquí a la derecha, esta es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, que el área es igual al lado a la 2, o que es lo mismo lado por lado. Entonces aquí se está estableciendo una relación entre dos variables. Si nos devolvemos en el texto, tenemos que la variable son las letras. Si vemos en la relación, aquí se está trabajando con dos letras, la A mayúscula y la L minúscula. Entonces se está estableciendo una relación. Para poder conocer la medida del área del cuadrado, esa área depende de lo que mida el lado. Y ahí es donde nos recordamos ejercicios como, por ejemplo, ¿cuál es el área de un cuadrado? Cuando ustedes, por ejemplo, se les pregunta, ¿cuál es el área? Es el área de un cuadrado cuyo lado mide 3 centímetros, por ejemplo. Entonces ahí es donde venimos y aplicamos la fórmula, ¿verdad? Entonces decimos que el área es la medida del lado, que en este caso sería 3, elevado a la 2, por lo tanto la medida del área sería 9. Entonces, si nosotros queremos saber la medida del área de un cuadrado, necesito conocer la medida del lado, ¿verdad? Entonces ahí se está estableciendo una relación de dependencia, donde nos devolvemos al texto, donde el área que lo estamos representando con la A mayúscula es lo que vamos a conocer como la variable que depende. Y el lado, que lo estamos representando con la letra L, es la variable independiente. Ella puede asumir cualquier valor que el área va a depender de esa medida. ¿Okay? Eso es lo que conocemos en la parte de álgebra como una relación entre variables, una relación de dependencia. En el caso de nosotros, vamos a trabajar con
la función cuadrática. La función cuadrática es una relación entre dos variables y en realidad todo el tema de funciones es una relación entre dos variables, que en nuestro caso va a ser la variable y y la variable x. ¿Okay? Nos devolvemos al texto. Dice que una función cuadrática es una relación entre dos variables que cumplen con ciertas condiciones. Primero que todo, la forma algebraica. Bueno, la forma algebraica que tiene una función cuadrática, acá se los represento. Dice que es y igual a x a la 2 más bx más c, o que también se puede ver como f de x igual a ax a la 2 más bx más c. Este es un modelo. Esta expresión algebraica que tenemos aquí es el modelo algebraico que posee toda función cuadrática. Aquí también les especifico que la y, vea que existen dos letras, la x y la y, donde y va a ser la variable dependiente, x va a ser la variable independiente y los valores de a, b y c van a ser números reales, con una condición de que el valor que tome la letra A nunca puede ser 0, que esto se los estoy diciendo aquí. Ejemplos de funciones cuadráticas. Bueno, aquí les pongo 3 ejemplos. Y igual a 2x a la 2 menos 5x más 4. Otro ejemplo, y igual a menos 3x a la 2 menos 3 medios de x menos 8. O también tenemos este tercer ejemplo, f de x igual a 1 medio de x a la 2 más 4x más 16. Esto es una expresión algebraica. ¿Lo ven? Y vean que en la relación en sí, en toda la relación, hay una y hay una x. ¿Okay? Que una está elevada a la 2 y la otra no, pero igual sigue siendo una misma letra. Entonces eso es una función, una relación entre dos variables. El valor de y va a depender del valor que le demos a la x. ¿Ok? Vean que los valores de a, b y c, que ya tienen una posición específica, van a ser siempre números enteros. Entonces, si por ejemplo yo tomo el primer ejemplo, que es y igual a 2x a la 2 menos 5x más 4, yo puedo determinar que esta parte es un poco importante, que es quién es el valor de a, quién es el valor de b y quién es el valor de c. ¿Verdad? Entonces, a va a ser el número que siempre acompaña a la x a la 2, que en este caso sería 2. Luego b va a ser el número que acompaña a la x solita, que en este caso sería menos 5. Y tenemos que c va a ser el número que va a estar siempre al final, solito, que en este caso sería 4. ¿Ok? Entonces, este es un modelo que puede tener una función cuadrática. Entonces, esa es la forma algebraica. Ahora vamos a ver la representación gráfica. La representación gráfica, por decirlo así en matemática, es siempre el dibujo. La función cuadrática, aparte de tener una representación algebraica ya específica, va a tener también un dibujo específico, una representación algebraica, gráfica, disculpen, específica, que es una curva, ¿verdad? Aquí se lo digo en el texto. La representación gráfica de una función cuadrática es una curva que se conoce con el nombre de parábola. ¿Ok? Aquí mismo en el texto, ¿verdad? Yo les especifico que la forma estándar de una función cuadrática, bueno, ya lo vimos anteriormente, que es y igual a x a la 2 más bx más c. Conociendo la forma algebraica, nosotros podemos saber si esa parábola va a estar direccionada o abrirá hacia arriba o abrirá hacia abajo. ¿Ok? ¿Quién nos dice eso? El valor de A. Y aquí se los especifico. Dice la parábola abrirá hacia arriba cuando A sea un número positivo, como por ejemplo la rosada que vimos. Y la parábola abrirá hacia abajo si A es un número negativo. ¿Ok? Entonces, nosotros, sin ver el dibujo, con solo ver la representación algebraica, que es, por ejemplo, este caso que tenemos aquí, yo me fijo en A, el valor que acompaña a x a la 2. Vea que en este caso, este valor de A es un número positivo. Entonces, yo ya sé
que esa parábola, la representación gráfica que representa esta función, va a ser una curva hacia arriba, ¿ok? Sin verla, ¿verdad? Sin verla. Por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo que yo les pongo aquí, que es y igual a menos 3x a la 2 menos 3 medios de x menos 8, ese va a ser un ejemplo de una parábola que abrirá hacia abajo. Se llama cóncava, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿ok? Como les decía, este es un tema que se va a profundizar más en décimo año, si Dios quiere. Ok, vámonos a la página siguiente.